a un experto en comunicación, alguien que ya ocupó esa carta de Estado o ese ministerio de Estado en algún tiempo, y que conoce la realidad no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica por el rol que ha cumplido en los últimos años en Washington, donde ha forjado una serie de estudiantes en la Universidad de George Washington, por cierto. Estamos hablando de Roberto Isurieta, quien es el secretario general de comunicación del gobierno de Daniel Noboa, a quien voy a dar la bienvenida. Gracias, Roberto, por estar en diálogo de Radio I-99. Creo que tenemos un problemita con su audio, Roberto. El mismo que tuve yo, por si acaso. O sea, No, nos pasa a todos. el día Bueno, lunes el micrófono, muy así. buenos días a tu audiencia. Un gusto, Daniel, un gusto estar en tu radio que me ha acompañado en estos 20 años. He estado con Javier, con Jaime, con Luisa, con Daniel, con todos ustedes. Un gusto estar de nuevo en este programa. Efectivamente, mi profesión es la comunicación pública. En este momento estoy en la posición, en el mismo puesto que estuve más o menos hace 23 años, lo cual no dice mucho de mi progreso profesional, No, no, pero pero los mucho, mucho retos, ha corrido bajo este puente de 20 años, mucho ha corrido, así ¿ah? Y es, sin así es. duda, Los lo digo por retos. experiencia porque tuve la oportunidad de asistir a una de tus clases en un masterado que hice en George Washington. No en George Washington, yo no sé por qué digo George Washington, es la universidad, ¿no? George Sí, en la Washington, universidad. George Sí, Washington, así es. Estoy confundido con la otra universidad que es vecina de ustedes. Pero Georgetown. bueno, entremos en materia, Roberto, porque me interesa un poco la agenda de Daniel Noboa, presidente, respecto a dos puntos. Primero, la comunicación, cómo va a ser, y segundo, qué es lo que hizo en Argentina particularmente. Muchas gracias. Llegaron ayer más o menos a medianoche, existió el desperfecto en el avión, por eso el viaje se retrasó. La agenda se realizó completamente, pero se hizo básicamente en un día. Estar presente en el cambio de mando a Argentina era muy importante, no solamente por la delegación que le acompañaba al presidente, sino porque Argentina, como bien aquellos que escuchamos el discurso, está atravesando una serie de problemas económicos, políticos muy graves. Nos recuerda lo grave que es el populismo, sobre todo para la economía, lo difícil que es tener una economía ordenada, y al mismo tiempo lo importante y el potencial que tienen nuestros países de que a la medida que tengamos una economía ordenada, que tengamos un liderazgo con menos demagogia política, en el momento que hagamos todas las reformas necesarias que tenemos que hacerlas, no solamente en el campo económico, sino también en el campo judicial y también en el orden político. No nos cabe duda que nuestros países tienen una enorme riqueza y nuestros jóvenes pueden tener empleo. Entonces, un recordatorio de esa naturaleza. El presidente Noboa tuvo la oportunidad de reunirse con dos otros presidentes muy jóvenes de América Latina, con Santiago Peña de Paraguay, con Gabriel Boric de Chile. Fueron reuniones muy importantes. Zelensky de Ucrania también muy importante. Realmente fue satisfactorio que, a pesar de los problemas, pudo haber cumplido su agenda a cabalidad. Roberto, me hablaste que se reunió con dos presidentes. Uno está saliendo, el de Paraguay, creo, si es que mal no me No, está equivoco. entrando. Acaba de Está entrar. entrando, Santiago perdón. Peña Sí, acaba sí. de entrar. Exacto, ok. Bueno, el otro ya tiene, pero tiene otra tendencia totalmente distinta que es de Chile. Exacto. Ok, ¿cómo coincidir con esto? Yo sé que son jóvenes, evidentemente, y en la juventud encontrarás muchas coincidencias más allá de lo ideológico, doctrinario, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo coincidir con ellos en Yo esa creo que lo agenda interesante es, latinoamericana? efectivamente, creo que al verlos a los tres juntos te das cuenta. Yo estuve embajador en Chile y puedo decir que la juventud impregna carácter, por decirlo así. Eh, Son tres presidentes mucho más libres, más allá de que cada uno tiene su propia posición ideológica. Son personas, yo diría, mucho más flexibles o prácticas en su accionar.
no estás viendo gobiernos dogmáticos, sea de derecha o de izquierda, que la dogma es la que rige, sino la práctica. Esta búsqueda del equilibrio o de calibrar en cada una de las políticas, que es lo más necesario. En el caso de Chile está atravesando problemas económicos difíciles, está atravesando también problemas políticos que tendrán elecciones en unos pocos días más. En el caso de Paraguay, por ejemplo, es lo contrario. Es un país que ha tenido estabilidad política, ha tenido una política macroeconómica estable. Su tipo de cambio básicamente ha estado relativamente estable en toda esta crisis y es un país que ha tenido mucha recepción de inversiones extranjeras, créditos a baja tasa de interés. Entonces, la conversación que habrán tenido, no he conversado todavía con el presidente porque estoy aquí con ustedes, de aquí voy, tengo ya una reunión con él, porque estoy seguro que ese intercambio de ideas es muy importante. Santiago Peña también ha estado en el Ecuador en un par de ocasiones, invitado por las cámaras de producción. En ese momento el presidente era Patricio Alarcón. Se reunió en Quito, Guayaquil, con muchos empresarios. Entonces es una persona que conoce mucho del Ecuador, es economista, conoce mucho de economía. Entonces estoy seguro que esa conversación fue sumamente rica y estoy seguro que la amistad y el encuentro que habrán tenido va a ser enriquecedor porque tenemos muchas convergencias. Y en fin, como bien tú dices, yo creo que más allá de la ideología, los presidentes de América Latina tienen que unirse para buscar lo que todos queremos, que es que América Latina encuentre su potencial para poder combatir sobre todo los estragos que tenemos en la economía, en el empleo y también, por supuesto, en gran parte relacionado con eso, el combate a la violencia. Roberto, no quiero monopolizar el discurso y más si nuestro principal, nuestro director, el hombre que tiene esta idea fija de libertad en lo que tiene que ver con el periodismo está ya acompañándonos. Y doy paso y saludo a Eduardo Mendoza Paladines. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido. Le decía ahora embajador, ahora le tengo que decir ministro. ¿Cómo estás? Eduardo, Eh, qué gusto verte y escucharte, lo Eduardo. mismo te digo, Roberto. Te estaba escuchando con Daniel con detenimiento mientras comenzó la entrevista y lo que tú dices es real, ¿no? Se puede lograr una cosmovisión más allá de ideologías en América Latina para Sí, poder... ¿Sí? Sí. A ver, Roberto, perdón, tuve un problema no te técnico. preocupes, sí. Te decía, con lo que tú comentas, se puede lograr una cosmovisión de los presidentes para trabajar en pro de América Latina. Muchos de ellos jóvenes, otros no, pero se puede lograr esto, que es lo que tú estás haciendo con amistad y con coordinación de los gobiernos, ¿verdad? Efectivamente, América Latina tiene un potencial económico enorme, no cabe duda de eso. En ese sentido, nuestra realidad es muy similar a la realidad de todos los países de América Latina. El reto de nuestros países está en el orden, yo diría, político, el que nos hemos enfrentado políticamente, ideológicamente durante muchos años. El reto está en el combate a la corrupción, el reto está en tener una política mucho más seria, mucho más pragmática, en unirnos en objetivos. Yo en esa misma línea siento lo que hemos venido diciendo de lo que hemos visto en estas 2 semanas de gobierno, lo que vimos en la Asamblea, en la Constitución, la configuración de las autoridades de la Asamblea, que nos dan esperanza de que efectivamente la temperatura política del Ecuador ha bajado en este momento, a pesar de que el mapa electoral, en términos sobre todo de asamblea, sigue siendo exactamente el mismo hace 2 años. El nivel de enfrentamiento o la temperatura política ha bajado. Eso es bueno y es sano para la democracia. En ese sentido, el presidente Daniel Noboa ha presentado su ley urgente para reactivación de la economía. Eso es muy importante. El día de ayer pasó esta ley Primer en primer debate, ¿no? debate, comenzará el debate. Luego de pasar el primer debate, la ley fue lo primero que envía el presidente y lo vemos tomar decisiones concretas, Roberto. El tema de la tabla de droga, el mismo tema de la vicepresidenta, esto de la ley. Lo vemos que es un presidente que decide concretamente y hace lo que considere.
lo que considera. En febrero van a llamar a elecciones para un nuevo periodo, es decir, el presidente va a estar permanente, Consulta, perdón, consulta. para consulta. Vas a tener permanentemente, Roberto, al presidente en escrutinio, es decir, es un presidente que va a necesitar tener mucha popularidad y allí un hombre de tu expertise y la comunicación tiene que darse para que esto confluya, ¿no te parece? Efectivamente, como tú dices, tengo 60 años, ese es el gran reto cuando trabajas con un presidente que ahora tiene 36 años. Caramba. Te das cuenta que su nivel de energía, la velocidad a la que va, su capacidad de trabajo, ayer llegó a la medianoche, ya está en su despacho a las 8:30 de la mañana, tenemos reuniones todo el día, saldremos del palacio a las 9 de la noche más o menos. Él ha trabajado eh, viernes, sábado y domingo. Estuvo en Nueva York, en el Consejo de Seguridad Nacional, después estuvo en Argentina, ahora nuevamente en su despacho para Es impulsar verdad. esta ley emergente económica. Entonces, sí, esos son los ritmos de los tiempos de personas que tienen la energía, la claridad de los 36 años, eso es muy bueno. En términos de la popularidad, quiero ser sincero, espero no ser infidente, no es un tema que ha estado muy presente en él, Ya. digámoslo así. De hecho, no hemos tenido ninguna reunión para ver ninguna cifras. Lo que sí se ve en la clase de liderazgo del presidente Daniel Noboa es que es muy claro cuáles son las cosas que tiene que hacer, las tiene en orden y va a ir avanzando en cada una de ellas. Roberto, de acuerdo, tú eres un experto en comunicación estratégica, política, etcétera. Eh, ¿Qué impronta le piensas dar? ¿Cómo vas a manejar la comunicación del gobierno? Quizás alguna idea, ¿no? Porque fue una Sí, bueno. falencia del gobierno anterior eh, y yo creo que le importa mucho a la gente estar comunicado. Es un presidente que no habla mucho, que tiene un estilo diferente. Entonces, aquí el que va a tener que hacer mucho trabajo eres tú, querido amigo. Eh, Efectivamente, yo creo que es bueno que un presidente no hable mucho. Dejemos eso totalmente claro y puedo dar muchos ejemplos dependiendo del tiempo que tengamos. Tenemos, Creo que el presidente debe hablar poco, pero los ministros tenemos que hablar más. Y eso es un enorme riesgo. Como ustedes bien saben, cada vez que te presentas a una entrevista, cada uno de nosotros se arriesga. Yo he tomado una decisión que es que yo me voy a arriesgar cuantas veces tenga que arriesgarme y les digo y te doy una primicia. a ver, Me voy a equivocar y la, me voy a equivocar varias veces y me van a reprender y me van a reprender varias veces. Y no solo el presidente, sino que muchos de los ministros. Lo que sí te puedo garantizar que ninguno de estos errores será de mala fe, claro, ninguno de estos errores querrá hacer daño o algo así. También reconozco y también te doy una primicia. por favor. Yo no sé todo de todo ni nada de nada. Sé algunas cosas. Y yo voy a hablar y podré hablar de las cosas que tengo. Y voy a repetir muchas veces, no tengo esa información. Entonces yo estoy dispuesto a correr ese riesgo y quiero hacerlo en una suerte de ejemplo. Porque lo que hemos visto antes es esta comodidad o protección de decir yo no arriesgo nada, que a veces también se repite en la administración pública, porque lo mismo pasa en la administración pública. Si tú quieres ser un ministro que dure 4 años, en este caso es 1 año, 8 meses para el término del mandato, muchas veces es quedarte quietito, no hacer nada, no Claro, muevas nada, no corras ningún riesgo y probablemente te queda los 4 años. No es la dinámica del gobierno. Entonces, sí, van a haber, van a haber algunos errores, pero lo importante es avanzar, avanzar, avanzar. Punto uno. Punto dos, con respecto específicamente a la comunicación, este, ahora estoy yo haciendo la labor de vocería. Esa es un trabajo a tiempo completo. Yo en claro. este momento tengo dos trabajos a tiempo completo. Estoy trabajando 16 horas diarias. Esto no puede continuar así porque tengo 60 años y la salud también cuenta, y sobre todo a los 60 años. Hay que conservarla, tenemos que saber conservarla mejor. Sí, señor. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratando de armar bien el equipo de comunicación. Buscaremos una vocera o un vocero
que se dedica a tiempo completo, porque el otro gran reto que tenemos en la comunicación es que tenemos la comunicación formal, esto de los medios formales como ustedes, que son absolutamente necesarios en la comunicación pública porque nos dan contenidos, Claro. nos dan profundidad, de los cuales las redes sociales se alimentan. Entonces, creer que solamente vamos a hacer las redes sociales y no vamos a participar de este debate como el que tenemos hoy de mañana es un error. Entonces, aquí efectivamente yo creo que está produciendo un cambio en todos los sentidos en la comunicación. Deseenme suerte para que los errores sean mínimos y se pueda avanzar lo más posible, pero efectivamente estamos produciendo, por lo menos en esta área, cambios muy importantes. De lo que te estoy escuchando, entonces, van a tener una suerte de speaker. ¿Vas a tener, aparte del gobierno, va a tener una suerte de speaker o es el Ministerio de Comunicación, la Secretaría de Comunicación, Roberto Isurieta? La presidencia La debería tener un presidencia. vocero. Ya. El vocero, y eso lo vamos a ir viendo, o sea, no hay urgencia porque las cosas se van a ir dando a sus tiempos. El vocero tiene que dar respuestas básicas con respecto a todas las áreas, pero no va a ser específico a ninguna de Ok. ellas. Ejemplo, tuve ahora una entrevista, me hicieron una pregunta que correspondía a otro ministerio, respondí lo básico, que eso básico muchas veces es importante. Lo más específico corresponde al ministerio del área. Entonces, básicamente eso es un trabajo muy complejo porque tienes que estar mucho más informado que yo. Yo soy una persona, soy un gran lector, yo leo más o menos 6 horas diarias, pero esta persona tiene que estar mucho más informada que eso de todo lo que está pasando para poder dar la respuesta y ayudar a cada ministerio a dar. Entonces, es un trabajo dinámico sumamente interesante que creo que debe ser cumplido por una persona que tenga, al igual que el presidente, una edad menor que la mía, porque requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Roberto, una más de mi parte. Creo que está Ramiro en la plataforma y quizás tenga alguna pregunta más. Eh, Consulta, el presidente lo ofreció en campaña. ¿Va a haber consulta, Roberto Isurieta? Efectivamente, sí. Las preguntas de la consulta están en este momento en un proceso de consultas internas, pero en este momento la mayor ocupación del presidente, a pesar de estos, más allá de estos importantes viajes, sobre todo el de Naciones Unidas, en Sí, el señor. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que era muy importante, la concentración de estas 2 semanas es en convencer, conversar con los miembros de la Asamblea de la importancia y de la emergencia de esta ley, que lo que intenta, el propósito de esta ley es la promoción del empleo y sobre todo del empleo joven. Esta es la primera, es uno de los pilares fundamentales para el combate a la violencia, porque los jóvenes tienen que tener oportunidades para que sean, que estén menos tentados a participar en todas estas actividades. Entonces, esta primera ley emergente es muy importante para el plan que se tiene de la reactivación de la economía y el combate a la violencia. Gracias, mi querido Roberto. Ramiro Cepeda con alguna inquietud. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás? Sala de Hola redacción. Eduardo, ¿me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Roberto, buenos días. Dos cosas respecto a una respuesta que le hizo Eduardo. Primero, él hablaba de popularidad. Yo prefiero hablar de capital político. El presidente necesita un capital político sobre el cual girar, sobre todo si se va a meter a una consulta. Uno no puede entrar con una mano atrás y otra adelante a jugarse frente al pueblo la opción de una consulta. Y que no me conteste que es un tema ciudadano de comunicación, porque eso en política no funciona así. Primera cosa. Y la segunda cosa, Roberto, cuando habla de la velocidad de la juventud del presidente, es correcto, tienen una energía, pero también se necesita aquella pausa reflexiva que lo dan ya no la juventud, sino los años. Una sana combinación de lo uno con lo otro, equilibrio que no se ve en el gabinete y es una observación que la hacemos desde afuera. ¿No le parece que le puede jugar en contra en algún momento? Muy buenos días, Ramiro. Muchas gracias por tu pregunta. La manera que estamos afrontando esta preocupación es la verdadera mezcla se tiene que dar en cada una de las unidades. Yo tengo 60 años, el promedio de edad de mi equipo de trabajo probablemente no llega a 30. Entonces, en cada una de las unidades tienes eso. Segundo, también en el mismo gabinete, creo que es el gabinete más diverso, más enriquecedor
que se ha visto en la historia, no solamente por las regiones que participan casi todas nunca han participado tantas regiones del Ecuador en un gabinete como este, en el grupo de edad, en la paridad de género. Entonces, eso también enriquece mucho. Dicho esto, el caso del ministro de Finanzas, de la ministra de Gobierno, de la ministra de Relaciones Exteriores, y en mi caso, creo que somos en posiciones sumamente, eh, no me gusta utilizar la palabra, pero estratégica, por decirlo así, enriquecemos y tratamos de participar exactamente para lo que tú te refieres. Sí, y el tema del capital político que yo sostengo, que es sobre la chequera de la cual se debe de girar, yo lo veo al presidente haciendo cosas que tienen un efecto inmediato, como el haber roto la tabla de consumo de drogas, cosas que muchos dijeron que no podían. Yo tengo mis reservas, pero él ofreció. Yo siempre diré, Roberto, y esto ya es una apreciación mía, que sobre el tema de seguridad, si el presidente toma una decisión contundente, que no la diga, solo que la haga, y que se ve como que las cosas estaríamos poniendo bastantes fondos en esa cuenta de capital político. Eh, Me gustaría decir que es así como tú dices, no tengo esa información, no tengo ese detalle de esa información, pero sí te podría decir lo que yo pienso en general. Problemas estructurales graves, profundos, integrales, como son los que estamos viviendo, en general no se solucionan con en inglés, o sea, en inglés la expresión suena mejor, pero es con la bala de plata. No, en general, para problemas de esto, eh, puedes hacer y vas a hacer una serie de cosas que tengan su visibilidad y su impacto en el corto Necesitas plazo, una pero ametralladora con balas de plata. Eh, yo creo que el problema de la seguridad se la combate con firmeza, se la combate con fuerza, pero también se la combate en la medida que todos los distintos sectores que constituimos el Estado, la representación, trabajemos juntos para enfrentar este reto. Me refiero a la Asamblea, me refiero al Poder Judicial. Los retos que tenemos, bien lo dijo el presidente en su entrevista que dio el día de las fiestas de Quito en la heladería histórica San Agustín. Es muy triste ver cómo muchas veces hemos logrado importantes capturas. Los agentes del orden han arriesgado su vida en esas operaciones y la persona que ha sido capturado sale a los 2 o 3 días de la cárcel con mucha más información y además tiene claro cómo operó la investigación y quiénes fueron exitosos en esa operación. Entonces están siendo amenazados los agentes del orden y de investigación en casos exitosos. Entonces, los retos de seguridad se combaten con una política integral en la cual participemos todos los ecuatorianos y avancemos poco a poco lo más rápido posible porque la urgencia y la emergencia es total para ir solucionando de fondo estos problemas. Yo celebro el Ecuador posible que vengo sosteniendo desde hace algunos meses, que el Querido, presidente con su pragmatismo está sí, implementando. querido Roberto, solamente indicarte que Ramiro habla de capital político. El capital político es, yo le hago un símil siempre con la chequera, con una chequera. Cuando tú tienes saldo, puedes girar, a eso se refiere, y eso te da posibilidades. Pero en cambio, en una consulta popular o para una consulta popular necesitas popularidad. ¿Y cómo haces la popularidad? Actuando bien, haciendo las cosas que la gente, sintonizándote con la gente. Se acabaron en los 80 y en los 90 las posibilidades de que hagamos las cosas bien, así el pueblo diga que no. Hay que hacer las dos cosas, hay que hacerlo bien para que el pueblo tenga para tener popularidad como tienen los presidentes populares y puedan ganar una consulta popular que te va a dar dos cosas. Primero, los elementos y los instrumentos para hacer lo que tú consideres. Y segundo, para ganarla, porque si la ganas vas a tener el prestigio y ese saldo, ese capital político, ese saldo se va a acrecentar y si la pierdes se va a desbaratar. Solamente un comentario. Sé que tenemos pocos minutos más, Roberto, pero está aquí Javier Segarra y te quiere saludar y hacer alguna pregunta más. ¿Cómo le va, Roberto? Buenos días, un Buenos gusto. días, Javier. ¿Cómo está? Solamente una inquietud. Yo creo que lo fundamental dentro de lo que usted maneja en la Secretaría es fundamental, digo, una estrategia comunicacional y yo creo que eso fortalece sin duda alguna a la actividad como tal. Efectivamente.
Estoy de acuerdo en la popularidad, pero también yo pienso que el mapa político electoral que se refleja en la Asamblea es el mismo mapa político electoral de Ujú. hace 2 años y muy probablemente bastante parecido Sí, al señor. de hace 4 años. Entonces, cuando tienes un mapa electoral que no resuelve el problema político, los retos políticos que estamos hablando en este momento, la consulta es un buen Sí, instrumento. señor. Eh, yo pienso que la consulta tiene que ser un resultado de una demanda ciudadana en la cual en ciertos temas, no un 30%, sino un 40, 50 y 60% tiene que estar de acuerdo. Y Así es. muchas veces tú tienes que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo en un amplio porcentaje de ciertas cosas, pero cuando se quiere operacionar, se quiere dar operación a eso, sobre todo en la legislatura, no se consigue el proceso. Entonces es un recurso que utilizado como, sobre todo al inicio del mandato, puede destrabar muchas cosas que están trabadas y que son necesarias para la lucha contra la violencia y la recuperación del empleo, sobre todo los jóvenes. Gracias, Roberto, de mi parte. ¿Eh? Querido Roberto, agradecerte tu gentileza. Gracias por la amabilidad. El secretario de prensa de la presidencia tiene calidad de ministro y un hombre inteligente y talentoso. Yo creo que es un gran acierto del presidente Noboa haberte puesto donde estás. Y vamos a seguir conversando. Gracias por la gentileza para I-99 y el programa Diálogo, mi querido amigo. Saludos a toda la audiencia. Tienen un programa extraordinario. He tenido el gusto, el honor de participar en el programa, en los programas de ustedes de hace más de 15 años Sí, señor. y quiero felicitarles por su trabajo, agradecerles por ese esfuerzo que hacen todos los días por informar y comunicarse con la ciudadanía. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias también. Fue el secretario de Gracias. prensa Javier Ramiro Daniel, el secretario de prensa de la Presidencia de la República, un hombre que sabe mucho, director de George Washington University en el tema de posgrados, en gobernanza, en mercadeo político, etcétera, ex embajador en Chile y actualmente secretario de prensa. Creo que, como decía Javier, la pregunta yo también se la hice, el aporte de él en las herramientas para comunicación van a ser fundamentales. Y de hecho, tú ves una comunicación, Javier, que ya se ve una impronta, ¿no? Se ve una impronta de comunicar, Claro. de poder ver,